y es demasiado trabajo, es abrumador, es explotador para un salario que tampoco es competitivo, tener que trabajar con 8 pacientes total care o con 15 o con 20 pacientes, de verdad que emocionalmente te agota, te drena. Entonces aquí no vemos que ni el gobierno, ni el Departamento de Salud, ni el Departamento de Trabajo, ni las agencias que se supone que fiscalicen estos hospitales está haciendo nada por nosotros. Primer round. Vamos a hablar de otro tema que nos tiene bastante preocupados. Ayer hubo muchísimas voces en las redes sociales de enfermeros alzando la voz por los malos, por las malas condiciones de trabajo que tienen en este momento aquí en Puerto Rico y por la mala paga, etcétera, la carga brutal que tienen de pacientes y denunciaron de hecho que están quemados y reventados, fueron las palabras que utilizaron. Y aquí tenemos en vivo en nuestro estudio al enfermero Juan Carlos del Valle. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Juan Carlos. ¿Cuál es? O sea, yo obviamente vi mucha energía ahí envuelta en esa denuncia que ustedes hicieron. ¿Cuál es la situación de la carga? Pues mira, para darte la historia, verla rápido, la frustración viene desde hace tiempito, o sea, desde un poco más de María, ¿verdad? Porque nosotros desde María no hemos recibido un aumento salarial. Viene el huracán María, enfrentamos esa situación en los hospitales, luego viene la pandemia, tuvimos que darle frente a la pandemia, sin buena paga, en condiciones laborales que eran precarias, agotadoras, tener que atender 15, 20 y 30 pacientes. ¿Qué pasa? Una vez pasa la pandemia, que fuimos como quien dice utilizados, empiezan los despidos en diferentes salas de emergencia, en diferentes hospitales, donde tiraron a la calle a cientos de enfermeros y enfermeras. No así también empiezan a despedir y a sacar de los hospitales y de las unidades a las enfermeras prácticas, que son las que bañan al paciente, las que le brindan el cuidado. ¿Y qué es lo que ocurre actualmente? Que el enfermero graduado está haciendo un total care a los pacientes, o sea, baño, darle medicamentos, tomar los signos vitales, dar terapias respiratorias, muchas veces hasta de escolta, porque los escoltas no están llegando tampoco a trabajar a los hospitales. Y es demasiado trabajo, es abrumador, es explotador para un salario que tampoco es competitivo, tener que trabajar con 8 pacientes total care o con 15 o con 20 pacientes, de verdad que emocionalmente te agota, te drena. Entonces aquí no vemos que ni el gobierno, ni el Departamento de Salud, ni el Departamento de Trabajo, ni las agencias que se supone que fiscalicen estos hospitales está haciendo nada por nosotros. Entonces, llevamos tiempo gritando. Yo he ido a varios programas, a todos los medios diciendo, mira, o sea, ya los enfermeros no aguantan más. Entonces también está la situación de que aquí en Puerto Rico vienen hospitales de Estados Unidos a contratarnos, y la decisión que tenemos que ver, nos vemos en esa obligación de que o escoger quedarnos y seguir luchando, moliendo vidrio, o irnos del país, buscar nuestra calidad de bienestar por nuestra salud mental y emocional y física. ¿Y cómo se puede atender esto? Porque usted habla de los salarios, pero aquí los hospitales son privados. Entonces, pues, depende de la voluntad de cada patrono, de cada hospital, de aumentarles o no el salario. De la carga de trabajo se intentó legislar esto una vez y entiendo que el argumento para no aprobar la ley en parte era que ¿verdad? Que el Estado no se puede meter en la operación de un negocio privado como un hospital. No pueden determinar cómo se distribuye la carga de trabajo y meterse en ese detalle operacional de un hospital. No sé, ¿cómo podemos atender esto? Mira, en el cuatrienio pasado, bajo el gobierno de Pierluisi, como tú bien dices, se trajo el proyecto 1035. Se logró la aprobación en la Cámara del Senado. No hubo problema en la Cámara del Senado, pero lamentablemente aquí hubieron intereses que se defendieron, donde cogieron el proyecto y hasta el último segundo lo retuvieron, y a la hora de la votación fue que lo vieron presentar. Cuando había que votar de manera electrónica, no subieron el proyecto. Por eso es que fue que el proyecto a la larga no pudo ser aprobado. Pero realmente, si hubiera voluntad política y aquí los políticos se pusieran a trabajar, este proyecto hubiera sido aprobado. Y hoy por hoy tuviéramos una ley que regulara la cantidad de pacientes por enfermero. Ese proyecto, exacto, a eso iba. El 1035 es para determinar un máximo de pacientes que ustedes pueden ver.
Exacto, porque en la actualidad no hay una cantidad específica o una ley que diga, mira, un enfermero va a tener esta cantidad de pacientes y esto es lo que por ley puede atender ese paciente. Y es para la seguridad del paciente. Claro. Porque nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos haciendo las 8 horas de trabajo, pero el paciente es el que sufre porque cuando nosotros nos vamos, muchas veces el paciente se queda solo. Aquí han ocurrido pacientes que han fallecido por falta de atención de un enfermero, porque el médico te da la orden. Tómale la muestra, realizarle la placa, darle un EKG, pero si el enfermero no está para ejecutar esas órdenes médicas, el paciente se queda solo. Ahora mismo yo estaba hablando ¿verdad? Con uno de ellos, no hay ni terapista respiratorio para succionar al paciente. Yo tenía pacientes que a la hora de succionarlo, o tenía que succionar a ese paciente que le estaba bajando los signos vitales, que le estaba bajando la saturación, o irme a correr una clave verde, donde el paciente estaba en un infarto o un ataque cardíaco. Pero Juan Carlos, estamos hablando con Juan Carlos del Valle, enfermero, pero de nuevo, ¿cómo los hospitales son privados en Puerto Rico? O sea, ¿cómo ustedes responden al argumento de que por qué el Estado tiene que meterse o debe meterse o podría meterse en la operación de un negocio? Es como si yo le dijera al dueño de esta estación, vamos a aprobar una ley para que diga que en vez de un control por turno tengamos 2. Pero eso es mi problema, no es problema del Estado. Entonces, si al ser un negocio, al ser una industria privada y un negocio privado, pues sí, el capital ¿verdad? Si no le gusta este hospital, obviamente esto pide muerte. Si no le gusta un hospital, pues entonces el paciente tendrá que irse a otro. Tú mismo lo dices, es un negocio, pero a la hora de la verdad, el Estado tiene una responsabilidad con la salud del pueblo porque ahí no se está atendiendo un hamburger ni un refresco lo que se está dando o vendiendo allí. Allí lo que se está atendiendo es la salud de una persona. Y si el Estado no fiscaliza que se esté brindando los servicios de calidad y de atención que merece una persona, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar? En que sigan matando a los pacientes en los hospitales. Porque la realidad, tú dices, el paciente, pues si no le gusta la atención que está recibiendo en ese hospital, que se vaya. Pero muchos de estos pacientes son personas que llegan tiroteadas, que es una emergencia. Son pacientes que llegan con ataques respiratorios, es una emergencia y el de la ambulancia lo va a llevar al hospital más cercano. Lamentablemente, si a ese paciente le tocó llegar a un hospital que no tiene personal, pues como dijo la compañera en la radio, sálvese aquí quien pueda. Pues sí, es lamentable, pero es una cosa, es un debate bien interesante porque aquí se desmanteló el sistema de salud pública en los 90 y dependemos de hospitales privados. El Estado lo que hizo fue establecer una agencia que fiscaliza lo que hacen los hospitales y si usted dice, pues, no, el Estado tiene una responsabilidad de velar por la salud pública, pues el Estado te puede responder a eso. Pues yo tengo un procurador del paciente, tengo un departamento de salud, si alguien tiene una queja se puede ir a querellar y se investiga y se puede sancionar al hospital. Pero de ahí a meterse en la operación del hospital es lo que ellos te van a decir, no, de ahí yo no me voy a meter porque esos son hospitales privados. Esas son las consecuencias de la privatización del sistema. Lamentablemente, sí, para el gobierno de Pedro Rosselló, que me consta que fue el problema que hubo donde se empezaron a privatizar los hospitales y realmente pues es el problema que tenemos actual y el que estamos enfrentando no solamente los enfermeros, los terapistas, los médicos, porque muchas veces también los médicos hacen falta en los hospitales, especialistas que no están trabajando en estos hospitales y a veces nosotros vemos pacientes que necesitan un cardiólogo y no hay un cardiólogo en el hospital, un neumólogo y no hay un neumólogo y uno dice, porque uno dice, coño, yo quiero dar el 100% por este paciente, yo vine, yo llegué a esta profesión para salvar vidas, pero yo entiendo tu frustración, pero también me voy a poner del lado del paciente. Ustedes ayer comentaban que los pacientes también lo quieren todo. Y entonces yo entiendo el argumento de que están sobrecargados, pero llevar eso ¿verdad? Que es importante que el paciente no cargue la consecuencia ni esa pesadilla de ustedes. Esa es la frustración más grande que nosotros tenemos, porque como vuelvo y te repito, yo quiero darle el mejor servicio, darle la mejor atención al paciente, pero en muchas ocasiones tú tener 15 pacientes, 16 pacientes, tú tienes que tener prioridad y tú decir qué paciente me necesita con más urgencia y cuál es el paciente que realmente yo le tengo que dar toda la atención en este momento. Y muchas veces yo voy a coger que su salud está más comprometida, el del infarto cardíaco, el del infarto respiratorio, al de la caída. Mira, yo he visto pacientes, ¿verdad? Y estoy aquí hablando de más porque se supone que por el IPA no hable, pero muchas veces pacientes que tú estás atendiendo, dando un baño,
y el otro paciente está en otro cuarto tratando de levantarse, allá se levantó, se cayó, se escocotó, se fracturó una cadera y después el hospital dice, no, eso no ocurrió aquí, es que ya venía con la cadera y uno se tiene que quedar callado. Son esas las situaciones las que ocurren y uno dice, yo no puedo seguir siendo cómplice de estas situaciones y de que los pacientes sigan pagando la falta de compromiso de muchos de estos hospitales y la falta de empatía con los pacientes. Yo sé que los pacientes se quejan de que, mira, no le llegan el medicamento, que no se le cambia el suero, que el suero se le infiltra lleno de sangre. Pero ¿qué puedo hacer yo si tengo 16 pacientes en mis espaldas? Y no tengo las herramientas. Muchas veces no tengo ni hasta suministro ni guantes. Eso es lo que se vive en muchos hospitales de Puerto Rico. Gracias. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.